Buenas tardes para todos los asistentes a esta nueva jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Como lo anunció en el preámbulo la ingeniera Rosita, se trata de un taller abierto en el cual haremos una breve descripción de algunos antecedentes muy puntuales de algunos de los ministros del gabinete ministerial de Petro. Y precisamente su intervención va a ser, con base en esa información, decir cuál es la tendencia hacia dónde apunta el gobierno. Como siempre, les pedimos conceptos muy puntuales, muy directos a lo que se trata y no a discurrir en una conferencia paralela o en comentarios excesivos o extensivos. Entonces, para entrar en materia, miremos que ahora, ¿qué Se pasó? fue, se fue el sonido, mi coronel. No, es que estoy aquí cuadrando algo con el punterito que me está dando vueltas. Entonces, tenemos que primero tenemos que ubicarnos realmente cuál es la posición ideológica del señor Petro y cuál es su pensamiento. No es que no lo conozcamos, claro que lo conocemos y ha sido muy mencionado en los medios, sino que queremos recordarle a nuestra audiencia unos aspectos muy puntuales que nos indican hacia dónde podría tender esto o nos ayudan a construir la tendencia para no especular, sino trabajar como en las ciencias sobre sumatoria de hechos, y esa sumatoria de hechos nos lleva a una conclusión científica o por lo menos de aproximación más orientada a ser pragmáticos, a analizar las cosas a fondo y con los hechos. Entonces recordemos en este primer mensaje o este primer tip que el señor Petro estuvo completamente de acuerdo como senador de la República, cargo para el que nunca fue elegido, nadie lo eligió para ser senador, sino por todas esas componendas y acuerdos que hacen en Colombia, terminó de senador porque fue el segundo en la elección con Duque, en la competencia presidencial. Salió y dijo que él apoyaba a su amigo del alma, el otro senador, Gustavo Bolívar, en que él estuviera aportando recursos financieros para la compra de elementos con la que los vándalos atacaban a nuestra policía y destruían la ciudad. Y no le pasó nada, ni a Petro ni a Bolívar. Entonces, primer punto para tener en cuenta cuál es su mentalidad y cuál es su nexo orgánico con esta gente, porque a veces se nos olvidan los hechos. En segunda medida, vemos que en uno de los tantos encapuchados que capturaron o que entrevistaba a la prensa en medio de la pacífica, entre comillas, protesta social, cierro comillas, contra el gobierno de Duque, hecha por medio de violencia, terrorismo urbano y criminalidad. Uno de esos encapuchados dijo tranquilamente que él era candidato del pacto histórico. No se supo si era candidato al Congreso o a qué, pero se supone que era el Congreso, que era lo que estaba más próximo. Entonces ahí tenemos que en esa primera línea había gente de los que estaban o de los que están ahora acompañando al señor Petro, porque seguramente salió elegido o elegida, porque ahora toca decir así, según el señor Petro y la señora de las ancestras. Eh, mm, Era un encapuchado de la primera línea de los que estaba destruyendo la ciudad y atentando contra la vida de la policía. Nada de raro que fue el que le prendió candela al, al CAI donde estaban los policías vivos. Y también hubo un escándalo mediático grande cuando esta terrorista alemana, deportada del país por su cercanía con la primera línea, y los medios de comunicación, en este caso el periódico el Tiempo, como lo vemos ahí, está haciendo un despliegue grande en el que dice que esta terrorista alemana estuvo hablando en Colombia con Petro y Bolívar. Y esa señora, al ser expulsada de Colombia, con unas razones rarísimas, porque vino a estudiar a Cali, que salsa, algo parecido a la holandesa Tania, vino a hacer una cosa y terminó haciendo otra. Y terminó noviada con uno de los delincuentes de la primera línea y fue una de las personas más activas en Cali en toda esa violencia que recordemos ocurrió durante el gobierno de Duque. Entonces fue capturada y
en Colombia, como somos laxos con los europeos, y más si tienen como esta dama, los ojos azules todavía nos impresionan más. Entonces lo que hicieron fue expulsarla cuando han debido meter a la cárcel, a que pagara en la cárcel por terrorista, por bandida. Pero no, había era que soltarla y enviarla y quitarla la salida. Entonces ella ya anunció desde Alemania, si vino a estudiar salsa y no pudo, fuera de eso el novio murió en las protestas, ¿qué más viene a hacer a Colombia? ¿No? Ella está reclamando que Colombia tiene que devolverle la visa y dejarla entrar. Y Petro y Gustavo Bolívar estaban diciendo que si subían a la presidencia y si asumían el poder, ellos le van a resolver eso. O sea que en breve la podemos ver hasta de ministra aquí en Colombia, porque ya tenemos a un uruguaya de tendencia izquierdista que es vicecanciller. Entonces, nada raro que esta alemana regrese a Colombia de ser terrorista a pasar de una vez a un cargo altísimo o a manejar la dirigencia en el palacio. No sabemos qué, pero todo eso es posible. Entonces, segundo punto interesante para tener en cuenta, que es que esto es muy en serio y no podemos caer en la trampa de que no pasa nada. Otro punto preocupante, y es que faltando más o menos 10 días para la elección o la segunda vuelta, eh, los grupos de primera línea en Medellín, en Cali y en Bogotá comenzaron a hacer circular en las redes sociales una serie de amenazas violentas mediante las cuales decían que si no ganaba el señor Petro, inmediatamente iban a incendiar el país, y advertían de una vez hasta con sitios específicos y metodología. Y el señor Petro, en reciprocité, les contestó que estos que estaban detenidos no eran terroristas, sino que son presos políticos. O sea, el Estado colombiano es un violador de derechos humanos que atenta contra quienes están haciendo la justa protesta, que eran los delincuentes de la primera línea. ¿Cómo la ven? Y eso lo dijo faltándole 10 días para ser elegido, gracias a la brillantez intelectual de quienes votaron por ellos. Y luego lo dijo ya en público, en el periódico El Tiempo, que esos detenidos de primera línea son presos políticos. Es una afirmación gravísima. O sea que él tiene que llegar, para sumarle un tercer punto a esto, él tiene que llegar como presidente a cambiar todo eso. Es decir, que el Estado corrupto tiene que cambiar por un Estado en el cual le reconoce sus justos derechos y sus libertades a la delincuencia. El día que ganó las elecciones, que su discurso de protocolario que hacen todos los candidatos cuando ganan una elección, y el que pierde también hace un protocolario reconociendo la derrota o la victoria del adversario, dijo abiertamente que esos muchachos iban a salir de la cárcel cuando fuera presidente. Y de inmediato, el señor fiscal Barbosa le ripostó duro y le dijo que primero había que cambiar la ley para poderlo liberar. Y cambiar la ley, pues es muy cercano a cambiar la Constitución, aunque son dos cosas distintas. Pero ya con esa connotación y esa profundidad, quiere decir que apuntes a cambiar la Constitución en el fondo. O sea, cuarto o quinto aspecto o tip que nos da a entender que lo que se viene moviendo por debajo del puente no son aguas mansas, sino una turbulencia disfrazada por una corriente de agua apacible por encima. Y el día que se posesionó, pues aquí vemos primero los personajes que lo rodean ahí, la hija de Pizarro y Roy Barreras, pues ya con eso le dicen la calidad de personajes que están acompañando a Petro. Y en su discurso volvió a dar a entender, nos lo dijo directamente, cuando dijo que las fuerzas militares tenían que dedicar el servicio de inteligencia es a combatir la corrupción, cuando eso no es cierto, eso no es la función de la... Y eso está en leyes y está dentro de la Constitución, cuál es la función constitucional de las fuerzas militares. Entonces, si dice todo eso, es porque quiere cambiarlas a lo que... cambiar la Constitución, en otras palabras. Y dio a entender que la razón la tiene la primera línea, porque el informe del padre de Rúa así lo vislumbra, y que hay que cumplirlo con una palabra que es desafiante, ¿no? A rajatabla, o sea, a las buenas o a las malas, pero hay que cumplir ese acuerdo de La Habana y lo que dice el cura de Rú. Entonces estamos hablando de palabras mayores que se van sumando en una cadena de acontecimientos históricos.
Y ahora comencemos a mirar para ya entrar muy rápido en la recta final y darles la intervención a ustedes, que es lo interesante de este taller, es que el general Zapateiro dijo, cuando anunciaron que Iván Velázquez iba como ministro de Defensa, que era enterrar la República. Naturalmente que el general Zapateiro tiene mucha más información que nosotros los colombianos, porque a él le llegan todo, o le llegaban, mientras estuve comandante del ejército, los reportes diarios de inteligencia de todo el país, y viajaba por todas las guarniciones y hablaba con los comandantes y con los dirigentes civiles y con los gremios. O sea, tenía una información 1A que no tenemos todos a la mano tan disponible para hacer un análisis más amplio. Y si lo dice Zapateiro, no lo dice solamente por su emotividad que tenía como guerrero, sino que tiene información que le garantiza decirlo sin que se cometen problemas jurídicos. Pero aquí viene algo que comentaba anoche mi coronel Pachón y que nos debe también llamar la atención a todos. Es que van diciendo de una vez que Petro y el señor ministro y el cura de Rú, es que la policía se va, tiene que ir del Ministerio de Defensa, y eso es un hecho ya, o sea, es una decisión tomada. O sea, ellos ya cambiaron la Constitución, cambiaron las leyes, cambiaron los decretos orgánicos con los que se manejan las fuerzas militares y la policía, cambiaron las costumbres del país, cambiaron los modelos de seguridad de un plumazo ya. Y entonces todos los demás colombianos tenemos que decir que sí. O sea que eso es otro punto que apunta a un cambio constitucional, porque finalmente se armará el debate y tendrán que decirle que es con cambio constitucional. Y entonces ahí es donde tienen preparada la mermelada y toda la encerrona al Estado colombiano. Lo segundo que ha dicho este personaje también, como en una forma despectiva, es que hay que acabar el servicio militar obligatorio y dejar de hablar de neutralización. Quizás lo de decir neutralización no hay que decir el bandido fue dado de baja. ¿Cuál es el problema? Si lo eliminaron en combate, es un delincuente que fue eliminado, fue neutralizado, fue dado de baja, mejor. Entonces, él está haciendo propaganda y dice acabar con el servicio militar obligatorio, y volvemos al principio. Es que el servicio militar obligatorio no es ni siquiera una ley en Colombia. Hay una ley que lo regula, pero es un mandato constitucional. La nación tendrá para su defensa un ejército permanente. No dice que es temporal ni que transitorio. Y luego le agrega, y todos los colombianos están obligados a tomar las armas para defender la República y la nación cuando la situación se considere en A, B, C y D, y establece exactamente las razones por las cuales todos los colombianos tenemos la obligación de tomar las armas para defender nuestra república. Y ya establece, y luego ya la ley sí establece unas normas de cuándo es primera línea en el buen sentido de la palabra, segunda línea y tercera línea, de acuerdo con las edades, si es reservista de primera, de segunda o de tercera, o si se hace parte de un proceso de movilización nacional como civil de acuerdo con sus especialidades. Todo eso lo regula la ley, pero es una ley que regula el servicio militar. Entonces no es que se acaba, no se puede acabar el servicio militar con una ley, no señores. Toca hacer un cambio en la Constitución. O sea, otro elemento más que se suma a cambiar el esquema constitucional de Colombia, y ellos lo están manejando como amenazas, como imposiciones, como el temor. Y si le sumamos estos episodios anteriores, con estos que ya son más recientes, la estrategia es la misma, la estrategia del miedo, de la imposición, del terror. Y lo único que no han dicho es, lo único que les falta decir es que si no se les aprueba esto en el Congreso, entonces inmediatamente sacan a toda su arsenal de delincuencia de primera línea a que destruyan las ciudades. En lo demás, están cumpliendo el mismo método. Entonces pasamos a otro. Resulta que el primer nombramiento que hizo Petro, y eso es de pensarlo, es que la señora Patricia Ariza, ya de 76 años de edad la señora, fue nombrada la primera ministra de Cultura, y habló de una vez que iba a ser una cultura popular, incluyente, amplia, para que toda la niñez y la juventud de Colombia tengan una formación cultural que corresponde a la verdadera Colombia y no la que ha enseñado, entre comillas, la oligarquía. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Que esta señora ha sido varias veces señalada, sindicada o
presentada como por sus presumibles nexos con las FARC. Y toda su actividad artística en casi 50 años ha estado orientada por su ideología. Ella es miembro del Partido Comunista, militó en la UP y siempre ha manifestado lo mismo, la violencia del Estado contra el pueblo, las luchas de Marquetalia de los campesinos. Y es una persona que tiene mucha experiencia en la preparación de obras de teatro y de formación pública de personas en los ámbitos artísticos con inclinaciones de izquierda. Entonces, la disculpa que se tiene es que la señora fue investigada alguna vez por la Unidad Nacional contra el Terrorismo y que no le pudieron demostrar. El hecho que no le hayan podido demostrar no quiere decir que ya está exenta, porque si el fiscal o el juez o el funcionario de instrucción, mejor, no hizo bien la instrucción del proceso, pues ahí puede estar fallando es la forma como se alimentó, se sustanció el proceso, más no si realmente la señora está libre de polvo y paja. Pero vamos a esperar qué nos dice, porque sus primeras declaraciones fueron esas, de que es que llegará una cultura popular y eso ya comienza a sonar como demasiado marxista, no porque lo popular sea marxista, sino es un término que utilizan mucho ellos y el riesgo que se da es que este señor le meta una buena inyección al Ministerio de Cultura y lo lleve como un complemento a lo que se va a hacer desde el Ministerio de Educación, de lavarle el cerebro a los jóvenes y a los niños de nuestro país para convencerlos que las FARC nunca fueron criminales, porque además lo dijo, es que vamos a aplicar a rajatabla lo que dice el informe del señor Derru, y el señor Derru dice exactamente eso, que los criminales son los militares y policías y que los de las FARC fueron víctimas de esa violencia. Luego tenemos con otro ministerio, que es el del señor Ocampo, que a juzgar por lo que ha presentado en estos momentos y sin saber qué decisiones va a tener en el Congreso de la República, va a generar mucho choque, va a generar debate y sobre todo va a generar más conflictividad de clases, que es lo que él quiere, porque va a encontrar un argumento para motivar a sus seguidores a que salgan a protestar y a causar destrozos, porque, porque no les aceptan lo que ellos quieren y es un daño y es una persecución contra el pueblo y tal. Y si le sumamos todas esas ideas de sacar la policía del ministerio y de causar todo ese impacto psicológico y estructural y sociológico, querría decir todo que es una maquiavélica eh, intención de ir manipulando las cosas para buscar exactamente el choque. Ahora tenemos a otro personaje que nombró de ministro, que este sí es la tapa. Tenemos 4 o 5 cosas aquí, pero no son las únicas de la conducta de este señor. Son muchísimas más. Son muchos eventos, pero resaltemos este. En 2013, cuando se estaba comenzando a hablar 2012 más o menos, y se filtraba que el señor Santos estaba ya en contactos con la guerrilla y en los medios llamaban a los analistas a preguntarles que sí, que no, y Roy Barreras ponía su cara de que yo no fui, pero que Colombia necesita la paz. Apareció el senador, el presidente del Senado, que era Juan Fernando Cristo, que luego fue ministro de Estado de Santos, apareció con una perla y dijo que el señor Leiva Durán estaba en Cuba haciendo turismo y haciendo coordinaciones con las FARC para iniciar unos diálogos y no sé qué más cosas sin la autorización de Santos. Leiva Durán tiene un larguísimo prontuario, porque no se puede hablar de expediente, sino prontuario en relaciones con las FARC y siempre se ha salido con el cuento de que él es un pacifista y que lo quiere la paz. Pero eso no es tan grave, porque ya sabemos que no solo él, sino otros políticos o politiqueros colombianos se han reunido muchísimas veces con los terroristas. Lo grave es este de la derecha, pues el cuadro de la derecha, ¿no? Porque Leiva Durán de derecha si no tiene nada.
Álvaro Leiva propuso oigan la palabra, armisticio entre el gobierno y las FARC. Y ahí me quiero detener un par de minutos. Es que un armisticio es un acuerdo para detener la guerra entre dos estados. Escuchen bien, dos estados, no un grupo terrorista y un estado. Y él fue ministro de Estado y no es ningún ignorante ni antes, al contrario, sabe más de lo que debía saber. Entonces, ¿cómo va a proponer un armisticio? Pero ahí no termina el detalle va mucho más allá. Es que si ustedes revisan el trasiego histórico, la cronología de lo que pasó en Cuba, en diciembre del 2014, Iván Márquez sacó la carta y la puso sobre la mesa. Digo, ya no le demos más vueltas a esto, nosotros podemos debatir muy bien y analizar para ponernos de acuerdo en lo agrario, en lo de derechos humanos, en lo de salud, de educación, todo lo que quieran, pero comencemos por hacer un armisticio entre el ejército, entre las fuerzas militares de Colombia y la guerrilla. Entonces ahí se armó Troya, inmediatamente Santos ordenó que sus sufridos negociadores de paz se fueran a pasar el fin de año con él en Cartagena, allá en la casa esa que tienen de huéspedes frente a la bahía, y que iba a traer a un terrorista salvadoreño y a un negociador israelí a que les dieran las luces de cómo orientarse. Y hubo francachela, hubo cromilona, festín. Eso, los sufridos negociadores de Cuba pasaron un fin de año muy doloroso allá en la casa de huéspedes con nuestros impuestos, analizando cómo reorientar la conversación. Entonces, la conclusión es que armisticio no se podía hacer, pero de ahí para allá ustedes miran y hay un manto gris grande que terminó en esa firma de ese espurio pacto que nunca concluyó en nada, pero quedó ahí en el limbo el tema del armisticio y ya se enfocaron fue en que Santos necesitaba rápido resolver eso antes de que se le acabara el gobierno para que le dieran su premio Nobel de Paz y de la calle fuera el siguiente presidente. Entonces, esa invitación de armisticio quedó ahí como en veremos, como en que sí, como que no. Y el señor Leiva Durán tampoco, nadie le cuestionó eso. Eso es lo que me quería detener ahí. Pero sigamos, porque hay más para ver. Luego salió con esta otra perla, que ya la comentamos aquí, es que recién designado, que es muy sospechoso que una persona con tantos antecedentes, porque esos no son los únicos, de nexos raros con las FARC y con los otros grupos terroristas, haya terminado siendo nombrado ministro de Relaciones Exteriores o canciller, y salió con esa perla, que el Clan del Golfo no tiene sometimiento o no será sometido hoy o lleva un sometimiento ante la justicia, sino a un acogimiento. Y esa palabra ni existe en el derecho penal colombiano, ni en ningún derecho, ni se entiende al fin qué es acogerse, ni cuál de los dos es que se acoge al otro, ¿no? Porque esa es la otra. Ahí no queda claro si es que los bandidos del Clan del Golfo se acogen a las leyes de Colombia o es que el Estado colombiano se va a acoger a lo que ellos digan. Ahí quedó esa duda y esa dicotomía. Pero si le miramos un poquitico atrás de que nos saliera con esa perla, aquí tuvo esta otra. Santrich siempre ha sido un defensor de la verdad. Lo dijo el 18 de junio de 2019 en una entrevista con el portal electrónico Las Dos Orillas. Entonces, ¿qué garantía le da a nuestras relaciones internacionales teniendo en cuenta que hay problemas graves con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia y con Cuba, que son los países promotores del terrorismo y amigos de las FARC y amigos de todos estos delincuentes del Golfo y los demás? ¿Qué garantía le da al país que este señor va a ser transparente y que va a ser equilibrado? Y luego sale con esta otra perla. El ELN está listo para volver a la mesa y luego Petro, en una figura que parece más bien es como calculada para reclamar la primera manifestación popular de que hubo que hay que aligerar. Entonces dice que los diálogos con Maduro están avanzando, pero que van despacio y que lo del ELN está iniciándose hasta ahora, pero que vamos a hacerlo. Da la sensación de lo que el señor Petro está planeando con este señor Leiva Durán,
es de hacer una primera gran manifestación pública donde el pueblo colombiano se vuelque a las calles a decirle, oiga, que hubo, pero negocien porque es que la paz se necesita, y entonces entran más empoderados porque es el pueblo el que les está diciendo negocien. Da la intención, da la sensación de que por ahí están tejiendo la red. Pero aquí aparece otro personaje de estos que están nombrados por el señor Petro o sus ministros, y es la señora Gloria Inés Ramírez, perdón, que tiene, sí, porque Gloria Isabel era una embajadora que nombró Duque, es Gloria Inés Ramírez. Esta señora tiene muchos antecedentes y en una militancia en el Partido Comunista más o menos paralela con Patricia Ariza. Ha sido de las personas más vehementes y agresivas y desmedidas para hablar en calificativos y en ofensas a las fuerzas militares por más de 40 años. O sea, toda su vida pública política, esta señora que es del departamento de Risaralda, ha sido lo que ellas mismos llaman una combativa de la izquierda, y ha sido la persona que más epítetos y agresiones verbales ha manifestado y por escrito contra las fuerzas militares y contra los miembros de las fuerzas militares en particular, con nombres propios. Y uno de sus antecedentes preocupantes es que cuando cayeron los computadores de Raúl Reyes, ella aparece relacionada ahí en varios mensajes y no estaba rezándole exactamente a la Virgen de la Caridad en Bolivia ni en Brasil, sobre todo en Brasil, donde aparece que se reunía en nombre de las FARC con delegados del Partido de los Trabajadores y con miembros del gobierno de Lula que estaban negociando con las FARC. Inclusive en algún correo electrónico dice Carlos Lozano a Raúl Reyes que nuestra representante en el Brasil, imagínense. Entonces, el señor Petro en ese momento, que la embajada de Estados Unidos, el señor William Broadfield, pues, publicó un comunicado de la embajada en el que indicaba que había personas que eran senadores en ese momento, entre ellos Piedad Córdoba y esta señora, estaban relacionados en los computadores de Reyes y que eso era grave. Entonces Petro, muy oportunista en ese momento, aprovechó y dijo que sí, que esa señora estaba relacionada con las FARC. El mismo Petro las indicó. Pero como la vida da vueltas, entonces ahora que necesita hacer la repartija de todos los que quieren llevar a Colombia al precipicio, más del que está, entonces ahora la acaba de nombrar de ministra del Trabajo, y con un tuit que tal vez ustedes lo leyeron, resaltándole todas sus grandes virtudes como ciudadana y como luchadora. Y para cerrarles esto, entonces escuchémosla aquí a esta señora lo que decía antes de que la nombraran de ministra. Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez, de Evo, de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes. Entonces, como ustedes ven ahí en 20 segundos, la señora nos dice quién es ella, qué es lo que piensa y qué pasa. Entonces, hasta aquí llegamos en esta descripción de quiénes son los famosos ministros, algunos, no, no todos, porque eso hay más tela para cortar, pero no queremos hacer una cosa extensa aquí, sino escuchar de ustedes este punto específico. Ahora se me perdió, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Este punto es el de la pregunta o el titular, que nos enfrasquemos en esto. Después de ver este análisis, que no es inventado por ninguno de nosotros, sino que es tomado de fuentes serias, de medios de comunicación serios y con hechos que ocurrieron, que lleguemos a responder esto. Cada uno, ahora que mi coronel Alarcón muy gentilmente nos ayuda a darle la palabra, 3 minutos nos enfoquemos en esa respuesta y no en otra. ¿Cuáles creen ustedes con base en la realidad, tanto en los antecedentes del señor Petro con la primera línea, lo que ha dicho frente a los delincuentes de la primera línea, su discurso mencionando el pacto de La Habana y lo del cura de Rú, y luego las posiciones tan claras que han tenido pro izquierda, pro terrorismo, pro FARC, pro ELN, etcétera,
algunos de sus ministros, cómo vislumbran ustedes tendencias de este gobierno a partir de su gabinete ministerial. Entonces, mi coronel Alarcón, le pido el favor que nos ayude, que les recuerde el tema siempre a cada entrevistado, que es este, y que su respuesta sea de 3 minutos, no un discurso paralelo sobre máximo de 3 minutos sobre el tema. Adelante, mi coronel Alarcón. Cómo no, mi coronel Villamarín, muchas gracias. Efectivamente, 2 a 3 minutos, por favor. Optimicemos el tiempo y si les necesitan incluir algunos otros aportes, háganlo a través del chat para darle lectura antes de que termine la conferencia del día de hoy y que no se nos vaya a quedar entre el tintero su respuesta. Igualmente quiero hacerles una invitación a las personas que mientras que se les dé la palabra, por favor, cierren sus micrófonos y sus videos con el fin de que podamos optimizar también la imagen que está molestando bastante en estos días por efectos de las tempestades y de pronto se nos cae la señal. Afortunadamente no tenemos más sino a Rosita en el día de hoy. Entonces, bienvenida y le concedemos la palabra de primera, como primera dama de la fundación. Adelante, por favor, Rosita. Mi coronel Alarcón, muchísimas gracias. Y me hace el favor y me cambia el título de primera dama porque ya vemos lo que está pasando con ese título. Entonces, muchísimas gracias. Realmente, blanco es, la gallina lo pone, como dice mi coronel Villamarín, sabe a huevo y con pan se come. Pues, francamente, el pez muere por la boca. Todos esos señores que acaba de mostrar mi coronel Villamarín y señoras, como la de trabajo, se identifican solitos. Ellos hablan lo que son. ¿Qué hacemos? Ni modo, eso es inevitable. Pero yo sí tengo la fe en que para cada Goliat aparece su David y que la justicia universal es muy clara. Entonces, vamos a ver si al señor Petro no se le alborotan todos los que ayudaron en su campaña, en su fraude, en su promoción de desorden, cuando no les pueda pagar todo lo que seguramente ofreció. Y ahí vamos a ver todas las peloteras que se van a armar. Yo creo que esta felicidad que tienen de todos los que lograron no les va a durar mucho tiempo. Van a verlo. Gracias. Gracias, Rosita. Yo no sé, bueno, había visto aquí a mi coronel Carrascal, pero parece que se le cayó la llamada. No, ese es otro Carrascal. Sí. Ese es No, otro ese... Carrascal. ¿Es Héctor? Sí, claro. El coronel Según Carrascal... la foto era otro. Según la foto es otro. Hola, Rosita, sí soy yo. Ah, bueno. Soy yo. Bueno, la vocecita sí. No, aquí me hice a un ladito para poder, mi coronel, no, creo que el resumen es bueno y se seguirá ampliando este mapa. Por supuesto, no podíamos esperar otra cosa diferente. Insisto, perdimos como país, perdimos como familia militar, perdimos políticamente en nuestro país. No podemos esperar otra cosa. Esto es justamente lo que plantearon, lo que siempre habían soñado y lo están logrando. Y no vamos a esperar a que vaya a haber una participación diferente a esa. Me preocupa mucho más que eso y pongo y ofrezco mi vida antes de que la última noticia que acabo de verificar, que sale en Blue Radio, donde dice que la propuesta que están haciendo en reforma al tema electoral busca elecciones atípicas y opción de reelección, y una propuesta de alcaldes a Petro para unificar los periodos. Y creo yo que cuando nos dejemos manosear el tema electoral,
sentenciamos a nuestros hijos, sentenciamos a toda Colombia a esta farsa que es el proyecto bolivariano. Creo que todo el circo se dio en la toma del 7. Creo que están cumpliendo y creo que la persecución empieza pronto. Hoy fui a lavar el carro y en el lavadero de carros habían 8 venezolanos y todos decían, el primero y segundo año son muy buenos, empiezan a regalar de todo, después no tienen que pagar eso y se les acaba el circo. Están exactamente en lo mismo. Y los venezolanos están aquí en Colombia viviendo sabroso, lavando carros. Todos, en todas las estaciones de servicio, aquí en Pereira, están de esa forma. Es una tristeza lo que llegamos, mi coronel, usted nos pone en alerta y creería yo que antes de que empiecen a probar todas estas cosas, de verdad que tenemos que estar mucho más allá y no me veo representado en el Congreso realmente por una fuerza viva que nos pueda salvar de todo esto, que no va a ser el fast track, sino va a ser el FARC track, que continúa en su segunda versión y mucho más poderosa. No es positiva mi intervención, muy preocupado con lo que está pasando. Gracias, mi coronel, y gracias a todos. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Y se alista, por favor, mi coronel Pachón. Ya le doy Gracias, la palabra al- Ahí hay un iPhone coronel que está levantando la mano. Por favor, pedirle que se identifique. por que favor, se ya identifique. ahorita le damos la mano. Ya ahorita No, que le- se identifique, por favor. Sí, ya está colocado en el chat. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. gracias, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, completamente bien. Gracias, buenas noches a la sala. No, pues de mucha incertidumbre ver la tendencia que hay, primero, pues ideológica de los ministros y todas estas alarmas que analiza el señor coronel Villamarín con especial propiedad. Solamente quiero referirme a un tema y es que realmente los partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, no ganaron el gobierno, pero qué triste y qué lamentable ver cómo el Partido Liberal, por haber recibido 2 ministerios, también el Partido Conservador, por haber recibido 2 ministerios, pues inmediatamente inician las componendas políticas. Inicia esa situación engañosa para poder cambiar las leyes al acomodo de ellos. Entonces no es muy difícil predecir hacia dónde o hacia qué resultado se puede llegar con estos nombramientos en estos ministerios de estas personas que tienen un pasado donde siempre obraron, fue contra la ley, fue contra los gobiernos que realmente pregonaban cómo debía manejarse el país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Se alista, por favor, mi coronel Roberto Moreno. Dios y patria, buenas noches. Un saludo especial a todos los de la sala, especialmente allá al señor coronel Villamarín, por ese resumen tan objetivo de lo que se ha visto frente a cada uno de los ministros. Desafortunadamente para nosotros quienes hemos acatado las leyes, que hemos sido formados humildemente con principios y valores, pues no tenemos esa capacidad de estar haciendo manifestaciones ni saboteos. A estas alturas de la ruta, a nuestra edad, utilizaremos los medios, las redes sociales para pronunciarlos en algo frente a los hechos que se vienen presentando.
pues es un odio del mandatario Gustavo Petro con minúsculas y todos sus ministros. Es un odio contra la sociedad, especialmente por quienes han o hemos defendido los gobernantes anteriores de alguna manera. Pues yo estoy muy agradecido con don Álvaro Uribe Vélez, con mayúsculas, porque nos retardó al menos 20 años de que nos permitieran continuar saliendo y regresando de Bogotá y hacia Bogotá. Que ustedes recordarán de que era imposible ir a comer arepas allá a La Calera. Entonces eso es triste. Es que un ministro de Justicia, de las condiciones que son, o que fue nombrado, y que esté diciendo de que hay que darle dignidad a los presos, claro, ellos merecen su dignidad. Pero es que, ¿cuándo? ¿Y cómo? A mí me duele todos los hechos que han sucedido contra nuestros policías y las embarradas que algunos de nuestros policías han cometido en estos días. Porque si no fuera así, me duele la muerte de Dylan y sobre todo por las condiciones en que él murió y quién lo haya hecho. Pero es que si no se hubiera dado si no se hubiera contenido esas manifestaciones el año pasado, ¿en qué situación estaría en este momento el transporte público? Que no acabaron mal la ciudad porque algo sintieron de la acción de la fuerza pública. Y desafortunadamente hubo muertos. Y el caso de Sucre que sucedió en días pasados, pues duele realmente contra nuestros policías que ya fueron separados y ahora pues afrontar un proceso penal, eso duele. Entonces, de este gobierno, sí, lo que decía el señor coronel Carrascal frente a lo de los venezolanos en los lavaderos de carro, es posible que en un principio nos den, como lo he dicho y lo reitero, a nosotros nos van a amansar un par de días. Sí, porque nos van a dar alguna satisfacción de algo, pero no podemos agachar la cabeza. Nosotros tenemos que seguirle exigiendo por todos los medios cuánto costó la rumba y la corralea del pasado 7 de agosto. Porque es que es increíble que uno de los ñeritos se burlara de que qué ironías que la policía el año pasado los atajó, pero que este año habían podido disfrutar de un vuelo en el avión de la policía. Eso es tan humillante, tan triste, tan deprimente, que cualquiera puede sacar la mano. Entonces, ojalá el caso por allá de los indígenas, cañeros, en el norte del Cauca no se vayan a agravar, porque es que dialogar con esa gente y ponerse de acuerdo con el que está violando la ley, en vez de decir el señor ministro del Interior, que los jueces sean los que decían ese caso, porque eso debe estar ya en proceso penal. Pero irse a hablar ahora y arreglar el problema, entonces, ¿para qué código penal? Pues que lo anulen completamente. ¿Para qué esas cosas? Entonces, la incertidumbre, realmente la inseguridad jurídica en todos los aspectos, estamos en este momento en forma permanente. Muchas gracias. No olvidemos de que Petro hace como 8 días, antes de su posesión, hablaba de una Asamblea Nacional Popular. ¿Qué va a hacer? ¿Una chusma ahí desorganizada a formar problemas y a respaldarlo a él, a gritar, creyendo que Petro es la salvación? No. Eso es un desorden lo que va a haber, absolutamente. Yo no comparto esa situación y pues no sé, la verdad que me tienen preocupado y nosotros a estas alturas, primero que con lo que tenemos, si lo pudiéramos feriar, yo alcanzaría a salir de aquí a Chía, pero no puedo llegar a mi pueblo porque no alcanzo.
¿Sí? No alcanzo. Entonces, ya las articulaciones friegan. Entonces es triste y deprimente esta situación, pero bueno, mientras podamos leer y escribir por las redes sociales algo, diremos, pues hay que aprovechar que por ahí en la WhatsApp, en Twitter, colocan mensajes donde sale Petro y Bolívar diciendo que no a la reforma tributaria. Sí. Y explican por qué no es la reforma tributaria. Discúlpenme que me haya pasado los 3 minutos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi coronel Gloria Quintero. Gracias por su participación. Buenas noches, muchas gracias por permitirme participar, mi coronel Villamarín. Discúlpeme que ingresé tarde a la reunión, pero alcancé a escuchar gran parte de su exposición. Como siempre, créame que cuando uno lo escucha, usted siente pena ajena, y lo único que puede uno es seguir como reserva agradeciéndole a usted, a la fundación, por toda la paciencia en verdad que han tenido durante todos estos años con nosotros los de la reserva, porque ustedes siempre se han empeñado y han tenido una preocupación permanente por educarnos en lo político y por sensibilizarnos. Yo particularmente creo, mi coronel, frente a su pregunta, que no nos debe extrañar el gabinete que hoy tiene Gustavo Petro, porque ellos nos siguen dando a nosotros ejemplo de lo que ha sido la constancia y de lo que ha sido un verdadero ejercicio de planeación estratégica durante años, en donde cada que de pronto ven que se están debilitando en algún frente, simplemente acomodan la estrategia y siguen para adelante. Ellos nunca paran, cosa que no nos ha pasado desgraciadamente a nosotros. Su comentario nos debe seguir llamando es a la reflexión, pero ya, mi coronel, yo creo que uno se cansa como reserva, y discúlpeme, de siempre estar escuchando nuestros mismos comentarios. Nosotros estamos sobrediagnosticados, todos nos sabemos la historia, pero no hacemos nada, mi coronel, y discúlpeme que diga eso, porque usted nos ha dado ejemplo de lo que sí se tiene que hacer. Pero mire, les pongo un ejemplo. Hace 8 días, o este sábado pasado, perdón, tuvimos como reserva la oportunidad, a través de una iniciativa del plantón en las principales ciudades, de demostrar nosotros en verdad la capacidad que podríamos tener de convocar gente y de movilizarnos. Sin embargo, y aquí está el señor coronel Carrascal, en Pereira Independiente, que nos esforzamos gracias a las personas que convocaron y nos sumamos de lleno a ello. Los que se presentan de la reserva, señores oficiales y queridos amigos, siguen siendo muy pocos. Entonces, ¿para qué nos seguimos rompiendo las vestiduras si ni siquiera somos capaces, y discúlpenme, de salir a una plaza pública a encender una vela en apoyo a nuestros policías, a nuestros soldados, a nuestras instituciones? ¿Por qué los señores ancianos? Nosotros hemos visto ancianos de la izquierda saliendo con sus banderas a marchar. Nosotros tenemos que estar listos para eso. Y yo creo que en este momento, independiente de la incertidumbre que tenemos, también hay mucha esperanza. Y yo llamaría la atención a que cada uno de nosotros en el sitio en el que estemos, en verdad, empecemos a liderar cosas. Dejemos de whatsappear. Yo estoy cansada en todos los grupos de WhatsApp de que somos expertos en comandar a las unidades, en criticar a los que están, en publicar videos, en rompernos las vestiduras, pero vuelvo y les digo, cuando uno los convoca no aparece nada. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros tanta berraquera si no somos capaces de salir a una plaza por lo menos a rezar? Entonces, mire, en Pereira tuvimos un ejemplo, una fundación de las que Provida, que empezó a liderar la marcha, nos sumamos a ellos. ¿Y qué identificamos nosotros? Que hay personas, hay sectores que quieren ayudar. Sumémonos a esa gente, lideremos, acompañemos. Y yo sé que podríamos estar en condiciones por lo menos de organizar un frente y de sumarnos a los sectores que hoy están en condiciones de seguir defendiendo a la familia, de seguir defendiendo nuestros sectores. No sé si me extendí, pero ya es hora que en verdad dejemos de echar simplemente el discurso, que aprendamos de personas como los de la fundación, y que en cada sitio nos comprometamos. No sé si discúlpeme si me escucharon o se me cortó la comunicación,
pero por lo menos empecemos a hacer algo desde nuestro lugar de influencia inmediato, pero siempre estamos esperando que llegue un salvador, si los salvadores en cada sitio podemos ser cada uno de nosotros. Discúlpenme, mi coronel, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, mi coronel Gloria. Tiene la palabra mi coronel Iván González y se alista, por favor, Elías Ortiz. Gracias, mi coronel. Pues viendo la composición del gabinete de Gustavo Petro, pues de inmediato uno dice, es lógico y natural que lleguen estas personas hablando con tanta solvencia y autosuficiencia y con esa arrogancia de que ya voy a dictar la orden de hacer lo contrario que diga la Constitución. Entonces ya están indicando de que es que ellos se sumaron a gobernar la nación sin Constitución. Son sus caprichos y sus pareceres y sus puntos de vista personales y ya para ellos no hay ley, y mucho menos la ley mayor de la nación, la que lo constituye la nación, la que crea la nación. Y no hablan nunca de procedimientos que están establecidos para cambiar la Constitución y establecer las leyes. Mejor dicho, no hablan de lo que es democracia. Eso ya es un arrojo, un atrevimiento, una osadía de decir, no, es lo que yo ya pienso, ya llegué aquí y aquí se hace lo que yo estoy dictando, estoy ordenando, y si está dictando es dictadura. Entonces, esto realmente es una demostración de que estamos al borde de un abismo. Eso solo es posible dentro de pensamientos que, aunque puedan ser cultos y han recibido educación, ilustración y conocimiento social y humanístico y político, pues simplemente esos mismos conocimientos los están usando es para el sentido contrario, para destruir una nación. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Tiene la palabra Elías Ortiz y se alista, por favor, José Ricardo Martínez. Coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es evidente el odio y la animadversión de Petro hacia las Fuerzas Armadas, eso no se puede desconocer. Y su gestión debilitará las fuerzas, indudablemente. El componente de su gabinete ministerial no admite ninguna duda de la marcada tendencia, antecedentes y simpatía con la subversión y el comunismo en general. Y está hecho a su medida para ejecutar sus nefastas políticas. Hablábamos que tiene un compromiso ineludible con la primera línea, porque ellos mismos han manifestado que si no hubiera sido por el estallido social, entre comillas, que ellos dicen, no se hubiera podido llegar a la presidencia por parte del señor Petro. Por eso es que él se manifestó una vez, conoció los resultados de las elecciones, que le dijo al fiscal que había que hacer lo pertinente para liberar a estos muchachos. El representante Uribe está adelantando, promoviendo una iniciativa en el Congreso orientada a la liberación de esta gente. Lo que decía por ahí otra persona anterior, que como un acto de venganza y humillación para la Policía Nacional, ordenó traer la primera línea de Cali en los aviones de la policía a su posesión. Entonces, esto es como para demostrar el poderío, para avasallar en este caso a la Policía Nacional. Del señor canciller Leiva, pues siempre toda la vida ha sido un canciller de la subversión. Él se las da de mediador, de pacificador, pero él se pasea haciéndoles gestiones a estos bandidos. En días pasados tuve la oportunidad de ir a una conferencia que dio el señor ex candidato Gómez Martínez en la Corpol. Y él manifestaba ahí en presencia de muchos oficiales de alto rango
precisamente motivando a manifestarse, a mostrar su inconformismo, ¿cierto? Porque por ahí decía alguien que ni a una velato fuimos capaces de ir. Que eso, aparte de aportar muy poco, decía el señor Gómez Martínez, hay que manifestarnos el inconformismo en todas partes del país para que vea, para hacernos visibles, ¿cierto? Hasta se ofreció para él asesorar. Entonces, esa es la invitación a que salgamos, porque de otra forma, aquí nosotros haciendo el papel de resignados, pues no vamos a llegar a nada. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, Elías. Tiene la palabra José Ricardo Martínez, y se alista, por favor, mi coronel Niño. Adelante, por favor, José Ricardo. Sí, señor, pues yo en estos días poniéndole mucha atención a lo que se ha venido exponiendo y recapitulando las realidades que se están presentando, es normal que en su primer gabinete todos los presidentes han hecho eso. Ellos nombran sus allegados para así, es una técnica política, pero estamos haciéndolo muy bien, el Villarreal y la Fundación lo está haciendo muy bien, porque estamos, como dicen, expurgando, estamos analizando punto por punto, y se está criticando y se está sacando, y hay muy buenas exposiciones, muy buenas interpretaciones de esas actuaciones, y ya de aquí en adelante la situación es, como dicen, hacer nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Niño, y se alista, por favor, Humberto. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches para la sala y para todos. Básicamente lo que nos presentó hoy mi coronel Villamarín nos permite ver el prontuario, porque eso no tiene otro nombre, el prontuario de cada bandido, de cada representante en el gobierno. Eso no tiene otra vuelta. Hay que entender de que muchas veces el bandido, el terrorista, no es el que está armado, sino hay de cuello blanco, hay unos escondidos. Cada uno tiene su historial en la cartera que le colocaron, y cada uno tiene su ímpetu y su orgullo para expresar libremente todo su socialismo y su comunismo en su cartera. Esto va a seguir desafortunadamente, y eso que está empezando hasta ahora el gobierno. Empecemos luego a ver los viceministerios, que también van a ser permeados, los diferentes entes administrativos en cada sector, en cada ministerio. Realmente, como le decía a alguien, algunos superiores, realmente nosotros siempre estuvimos en una nube, y no es como la mayoría decimos, es culpa de lo que eligió el pueblo colombiano. La culpa es de todos, el pueblo colombiano, los que lo eligieron, y también responsables nosotros los que votamos por la democracia y por otros. Porque de tiempo atrás nunca nos preocupamos por exigirle a la clase dirigente nuestra, a la supuesta derecha, de exigirle realmente en cada uno de los sectores. El sector defensa no es el sector para estar bajo un romanticismo del artículo 217 de la Constitución. Vivimos en unas nubes que realmente nos llevaron a jactarnos todos nosotros, a decir de que Colombia era la democracia impoluta, única en Latinoamérica, fuerte, que nunca va a llegar a estos extremos. Nunca nos preocupamos por hacer un estudio prospectivo a futuro para proteger la democracia, el país y sus instituciones. Nunca. Sino todo fue interés personal. Hay un mea culpa realmente. Obviamente Uribe hizo su trabajo y es de alabarle realmente lo que cambió en la seguridad democrática, pero no construyó una plataforma prospectiva para preservar la democracia del país. Todos fueron egos personales. Hace 4 años en la misma posesión del 7 de agosto, y lo dijimos yo creo que
más de uno de los que está aquí en esta sala también lo predijo, y lo dijimos todos, en esa posesión. Si el presidente Duque no hace un buen gobierno, en 4 años vamos a tener problemas. Y todos dedujimos eso. Y empezamos a ver la primera semana después de ese 7 de agosto, cómo empezó con la pierna izquierda el mismo presidente. Cuando empezó a liderar su gobierno con lo mismo grupo que tuvo Santos. Y ahí vimos todos en esa posesión cómo el senador Macías le reclamó por lo del sector defensa. Y Duque hizo caso omiso, siguió 6 meses más y siguió con la misma gente y fue incorporando gente de Santos. Entonces ahí es cuando uno dice, o somos fríos o somos calientes, pero tibios no. Entonces se le dijo, se le recomendó y siguió el gobierno. Un presidente no es para que el pueblo le esté alabando las cosas buenas, es su responsabilidad con quienes lo escogieron. Sí, hizo un buen trabajo con la pandemia, con todo, pero realmente fue el que terminó colocando el tapete a la izquierda, realmente, directa o indirectamente. Entonces realmente el problema viene de atrás, porque no se le exigió realmente en cada poder nacional al decisor político para preservar el país. De manera que esto va a continuar muy seguramente, y ahorita pues cada uno de nosotros sacaremos las disculpas. Ahorita salió una noticia en una cumbre que hay en Cartagena, que salió hace como 20 minutos, el cartagenero Juan González, asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, indicó que este miércoles en la Asamblea de Industriales, que hace 40 años, abro comillas, los Estados Unidos habría impedido la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, y que si se hubiese dado, habrían saboteado el arranque de su gobierno. Entonces uno dice, un funcionario de Estados Unidos, ¿para qué viene a lamentarse ahora? Cuando también tienen, y lo decíamos ayer en la conferencia de ayer sobre realmente no hay ninguna estrategia de Estados Unidos, son intereses, y ahorita menos. De manera que nos toca, como lo decía Micoel Carrascal, Micoel Pachón, todos realmente el panorama es incierto, y nos tocará buscar básicamente algo fuerte para realmente unirnos todos. Si no, esto va a seguir peor. Muchas gracias. Coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Niño. Les ruego el favor a los que nos faltan por intervenir, optimizar el tiempo, centrarse sobre la pregunta de las tendencias del gobierno Petro con base en su gabinete ministerial, y recordarles que son de 2 a 3 minuticos sobre la temática, y por favor tener en cuenta esta situación para el feliz término de la conferencia del día de hoy. En el chat nos ha llegado un aporte, mientras que se alista mi coronel Humberto. En el chat ha llegado un aporte que dice: ¿cuál es el plan estratégico para la recuperación de la República? Este es un aporte de mi coronel Carrascal. Me gusta esa idea de la coronel Gloria, disciplina. Colombia no tiene 63 años de paciencia cubana, ni 22 de los venezolanos. Esa pregunta para que mi coronel Villamarín en su parte final nos la responda, o se la responda a mi coronel Carrascal. Tiene la palabra Humberto, y se alista, por favor, mi coronel Roberto Moreno. Bueno, entonces, por favor, mi coronel Roberto Moreno, su intervención.
Gracias, mi coronel. Buenas noches a todos. Dios y patria. Respondiendo directamente a la pregunta de mi coronel, ¿qué se puede ver de las tendencias del gobierno teniendo en cuenta el gabinete? Pues totalmente alineado con, uno, digamos, hay dos tipos, unos que son totalmente alineados con la ideología, lo que quieren plantear y lo que han planteado no solamente aquí en Colombia, sino en otros países. O sea, siguen el discurso, siguen el protocolo, el paso a paso, como está establecido, y no están aplicando la misma dosis que le están aplicando o que le aplicaron a otros países o que le están aplicando a otros países. Y debemos entender eso. O sea, no, ¿por qué alarmarnos si eso es lo más lógico, lo más normal, que estén alineados con esa ideología? Eso es lo normal. Y el otro tipo de funcionarios del gabinete son los que simplemente están interesados por sacar provecho personal, desafortunadamente, que ha sido el típico político que ha estado en este gobierno. Ahí lo vemos, conservadores, liberales, de la U, todos simplemente qué provecho personal le sacan y se alinean fácilmente. Eso sí son el cambio, cada 4 años cambian de acuerdo a sus intereses y lo están haciendo. Entonces, ¿qué les dan? ¿Qué jefaturas le dan como pago del respaldo para apoyarlo en cada una de sus políticas? Entonces es normal, están alineados y van a aplicarnos el mismo discurso. No sabemos muy bien la labor que hace la fundación, pero no sabemos cuál va a ser la respuesta de la sociedad, si vamos a estar calmados poco a poco y nos van a ir aplicando eso hasta que cuando ya nos demos cuenta estamos igual que Nicaragua, Venezuela o otros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, coronel Moreno. Tiene la palabra el ingeniero Alfredo Gruber. Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Un saludo a todos. Realmente yo me siento que estoy viviendo nuevamente la pesadilla que viví en Venezuela en esos inicios del gobierno de Chávez. Porque es una copia casi exacta de cómo Chávez actuó cuando tomó el poder. Y él sabía exactamente, porque inclusive lo dijo en oportunidades, que el gobierno de él no iba a ser un gobierno de 5 años como lo establecía la Constitución, sino que él iba a estar en el gobierno hasta el 2021 fue. Me recuerdo mucho ese año que mencionó él. Los venezolanos se dieron cuenta, pues, o nos dimos cuenta, lo que nos venía encima. Y comenzamos con una serie de marchas, manifestaciones. Una de ellas, de más de 1 millón de personas que fueron pacíficamente a protestar a Miraflores. La estrategia que utilizaba Chávez en todas esas manifestaciones, porque yo perdí la cuenta de la cantidad de manifestaciones en las cuales formé parte, conjuntamente con mi familia. Y en esta oportunidad, Chávez ordenó atacar con armas de fuego a la manifestación y hubo alrededor de 67 muertos y más de 200 heridos a bala. Esa es la forma de represión que ellos van a usar, porque la han usado ya y ha sido exitosa. Y la otra cosa que hacen es que desarrollaron un grupo armado civil que llamaron colectivos, y cada vez que los grupos democráticos o el pueblo manifestaba su deseo de una manifestación para
protestar por las medidas que el gobierno estaba tomando, pues ese mismo día el gobierno también coordinaba una manifestación con sus colectivos y con criminales y demás, y usualmente terminaba en una confrontación a palos y a balas que significaban pues también muchos heridos. Esa es la forma como ellos actúan. Yo los escucho a ustedes y tienen toda la razón. No podemos quedarnos pacíficamente esperando que todo ocurra. Creo que tenemos que buscar la manera de cómo expresarnos y firmemente defender nuestros derechos y sobre todo la Constitución, porque ellos violan la Constitución, no tienen ningún empacho en hacerlo y lo hacen a conciencia para mantenerse en el poder y para castigar a través de medidas represivas violentas esas manifestaciones. De manera que ese es un panorama que ya vivimos tristemente y trágicamente en Venezuela y que todavía se vive, pues con mucho menos pasión como en aquella época inicial. Nosotros logramos que Chávez renunciara y renunció a raíz de esa manifestación de más de 1 millón de personas. Pero ahí tuvo una actuación preponderante Fidel Castro, que convenció a todos los militares que Chávez debería regresar al poder. Y así fue, porque los cubanos ya se habían colado de una manera muy efectiva en el ejército, en las fuerzas militares, en los políticos, para evitar que Chávez fuese derrocado. Y triunfó pues esa influencia nefasta de Castro, de Fidel Castro, que estuvo toda la noche conversando con los militares y logró convencerlos para que Chávez fuese restituido en el poder. De manera que es una pesadilla que está a la puerta de la casa y tenemos que ver cómo, en qué forma logramos contrarrestar ese riesgo que se nos viene encima. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra Humberto, que lo vi que alcanzó a prender su micrófono, pero no le alcancé a dar la palabra. Humberto, por favor, adelante. Buenas noches, un cordial saludo para todos. A ver, en relación con los temas que ustedes están abordando, lo que acaba de manifestar el ingeniero Gruber es muy cierto y realmente esa fue la evolución inicial que tuvo el proyecto de Chávez. Pero yo quisiera agregar algo en el sentido de que para entender lo que ha sucedido en los últimos 4 años en nuestro país, lo que está ocurriendo en el momento y para dónde vamos, hay que echarle una ojeada al proyecto del Foro de Sao Paulo, es decir, lo que es públicamente conocido, y agregarle un poco de las manifestaciones que se hicieron en el Foro de Puebla. De manera que ahí están los derroteros marcados y desafortunadamente nosotros somos únicamente actualistas en el sentido de que miramos lo que ocurre en el momento, pero no vamos haciendo una retrospectiva frente a lo que ha sucedido. Y lo manifestaba el ingeniero ahorita, Alfredo, está ocurriendo es casi que una fiel copia del desarrollo que tuvo el proyecto del presidente Chávez y la forma como fueron manejando la situación. Y uno mira un poco también las tendencias, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, los gobiernos dictatoriales o absolutistas, o como los quieran enmarcar,
siempre se valieron de unos grupos al margen de la ley, entre comillas, que fueron, por ejemplo, las camisas rojas, las camisas pardas o grises en Alemania, las camisas negras en Italia, que eran los encargados de disolver las manifestaciones contra el gobierno. Y lo manifestaban aquí, ahorita en Venezuela ocurrió exactamente igual con los famosos círculos bolivarianos o comandos bolivarianos, ya les han dado como 2 o 3 denominaciones. Y estos grupos, pues obviamente disuelven las manifestaciones a bala. Si nos acordamos de las manifestaciones contra el gobierno que se hicieron en todo el país y que no se hacen únicamente en las calles, sino en los barrios, las famosas guarimbas, ¿qué ocurría? Que la policía pues, le hacía frente a los manifestantes, no podían disolverlas o derribar las barricadas, y entonces mandaban a los famosos comandos bolivarianos y a plomo, como dicen vulgarmente, a bala, disolvían las manifestaciones o las barricadas, y luego llegaba la policía o la Guardia Venezolana y recogía los implementos que tenían obstaculizando las vías. De manera que para poder vislumbrar para dónde vamos, nos toca mirar lo que ha pasado y mirar un poco la historia. No solo la historia nuestra, sino la historia de los vecinos. Los más aferrados al poder han sido Venezuela y Nicaragua. Y mirar las tácticas que han empleado y cómo han manejado la situación política. Y aquí hablaban hace un rato sobre el desconocimiento de las normas. Eso es cierto y ese es el común denominador. Las normas, cuando le favorecen a la persona que está en la oposición, pues no dice nada, pero cualquier cosa que de pronto cree que ve en su contra, enseguida lo magnifica. Cuando llegan al poder, olvídense de que hay normas, de que hay constitución y de que hay que observar algunos procedimientos de legalidad. Ojalá no me equivoque yo ojalá me equivoque yo en mis apreciaciones y que Dios quiera, pues no vayamos a seguir los pasos de los otros países que han estado en la misma situación. Gracias. Muchas gracias. Mi mayor Mendoza, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Prácticamente el gabinete de Petro es como cuando nosotros estábamos pelados que jugábamos una recocha. Entonces, habían 2 equipos, uno busca la recocha. Prácticamente es una improvisación y va a pasar lo del gobierno del Perú, que cada mes o cada 2 o 3 meses está cambiando todo el cuerpo, o todos tienen que renunciar para hacer los correspondientes ajustes. Con respecto a la primera línea que se habló en el primer punto, ¿qué hubiese pasado si la primera línea la hubiese organizado el Centro Democrático? ¿Dónde estaría? Ahí sí habrían actuado por el ojo derecho o continuar los carteles de la toga. Mientras tanto, permanecieron totalmente silenciosos y callados cuando debían de haber iniciado una investigación de oficio de acuerdo a la ley. Cali, el gobierno de Cali no solamente financió económicamente, sino trató inicialmente de legalizar la primera línea. Hubo una demanda al respecto y el Tribunal Departamental del Valle legalizó la primera línea. Entonces, ahí salen los carteles de la toga nuevamente, en la amenaza
de que si no ganaba Petro, no solamente fueron la primera línea. Acuérdense que el Clan del Golfo y las disidencias obligaron a los campesinos y a los indígenas a votar. Lo llevaron masivamente, prácticamente secuestrados y obligados a depositar su voto. Si de todas maneras, en cuanto a nosotros como reserva, si no damos muestras de unión de las reservas, estamos acabados. No solo con hechos, sino con ideas sólidas y con valor jurídico. Durante el servicio activo fuimos uno solo, bajo una sola bandera. Nos quitamos el uniforme y se terminó el sentido de unión y la disciplina de grupo. Simplemente se acabó y ahí estamos en la situación que vemos que los grupos o los que tratamos de organizar algo, generalmente empezamos a mirar a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante y nos vamos viendo solos. Esa es una inquietud que la he vivido yo con el sistema de salud, en la cual pues la participación, especialmente de los oficiales de las fuerzas militares y la policía, son nulos. En el caso no hay más de 5 que se preocupen por el sistema de salud. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Queda la última intervención de Edgar Fonseca. Adelante, por favor. Edgar, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, cordial saludo. No, se me Buenas noches. activó accidentalmente. Discúlpeme. Bueno. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Hemos pasado por todas las personas que han brindado su aporte en el día de hoy. En el Facebook está mi general Vázquez, quien también nos saluda, y la pregunta de mi coronel Carrascal también se encuentra allí. Ya nos queda solo sus conclusiones, su intervención, sus respuestas y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel, muy amable su moderación, y a todas las personas que nos acompañaron con sus puntos de vista y sus análisis, de los cuales siempre tomamos nota para ir articulando mejor todo el trabajo y los derroteros que seguimos. Entonces, comienzo por decirle a mi coronel Gloria Quintero, primero que bienvenida a volverla a tener aquí a la sala, que hacía unos meses que no nos acompañaba, y decirle que su preocupación es demasiado válida y que precisamente estamos iniciando un trabajo con grupos de distintas ciudades a ver si hacemos unos seminarios presenciales orientados a formar identidad, que es lo que falta. Es que queremos en las reservas o en el país, no solo la reserva en el país, queremos formar, y el país lo está pidiendo, una respuesta organizada política, pero no se entiende todavía por todos estos grupos que existen de distintas tendencias, que el primer paso, el paso anterior a cualquier proceso, es construir esa identidad. A veces resulta tedioso porque parecería que se estuviera tratando con niños diciéndole esto, pero es que es un ejercicio necesarísimo. Hasta que no establezca una identidad con objetivos claros y que cada quien sepa que está encuadrado entre una organización y que eso tiene disciplina por dentro, entonces no funciona. Y por eso es que ocurre tanta disimilitud y tanto alejamiento, porque no se ha construido algo que haga partícipes a todos. Esa es la dificultad. Hoy tuvimos una charla interesante con un grupo de Cali y notamos que el problema es ese. Alguien nos habló hasta de las bases, y no es que las bases somos todos, que estamos en este momento completamente desprotegidos
porque fuimos 10,5 millones de personas que le depositamos la confianza al señor Hernández para que no ganara Petro. No porque Hernández fuera el mejor, pero el señor resultó completamente inferior al reto y botó por la borda todo ese capital, y están apareciendo una serie de personas interesadas en sacar ventajas para sus propios grupos y a vendernos humo otra vez y costales llenos de aire con el cuento de que ellos son la verdadera salvación y que tenemos que seguirlos. Y lo peor es que hay personas que le están copiando. El país lo dijo y es una realidad. Quiere un cambio y los cambios lo hacen los partidos, no las personas en particular. Cada persona aporta ese cambio, pero alrededor de un partido, de un concepto, de una identidad. Entonces queremos construir eso. Entonces, invitada a Gloria, porque el próximo viernes, mañana pues seguimos con un ejercicio interesantísimo que es demostrar o hacer un parangón entre el tesón y la tenacidad y la forma como Cristóbal Colón y Magallanes transformaron el mundo, que fueron los dos que lo transformaron. Nos hablan de los conquistadores de muchísimos, pero ustedes revisan la historia, fue Colón el que se atrevió a meterse al mar de las tinieblas buscando la ruta de Zipango para llegar a la China, porque él estaba convencido que el mundo sí era redondo. Y encontró un continente que nunca supo, que estaba en la mitad del camino y murió convencido, pero transformó porque hizo venir al mundo a una visión distinta. Y el otro fue Fernando de Magallanes, que siguió convencido que Colón tenía la razón y comenzó a buscar el hueco por donde cruzar al otro lado hasta que lo encontró en el Cabo de Hornos. Entonces mañana vamos a analizar algunos aspectos de la tenacidad de estos dos señores para invitar a todos los asistentes a que nos quitemos esa venda de que nosotros no podemos, porque ni Colón era experto en geografía mundial, él conocía la geografía del Mediterráneo y conocía lo de los negocios en los puertos del Mediterráneo, pero no ha salido de ahí y se atrevió a meterse a un mar que no conocía y conquistó o le abrió a la corona española un mundo entero. Y el señor Magallanes fue mucho más allá, porque dijo, si Colón no pudo pasar para allá, yo estoy convencido que existe un camino hasta que lo encontró. Eso sí le tocó luchar hasta contra el sacerdote que llevaba ahí en el buque, pero lo hizo. Entonces es lo que queremos, ir generando esa sinergia, ese pensamiento y esa convicción de que sí podemos, de que le pongamos ganas y estemos todos metidos en el mismo proyecto. Y respecto a la solución que plantea mi coronel Carrascal, es que ya la fundación tiene un plan estratégico para la construcción del partido, pero como lo hablábamos durante el proceso de elaborar ese plan estratégico, es que son tantas las cosas. Colombia tiene un aluvión de acontecimientos tan permanente que hay que tener a muchas manos trabajando en muchas cosas sin perder el norte. Y hay que hacer ese plan, que es lo que llamamos la necesidad de la oposición. El señor Petro en este momento cree que tiene el campo abierto y está tratando de amarrarle las manos a sus eventuales contradictores, como decía alguien aquí, repartiendo mermelada, y va a tener el momento en que se estrella, claro, pero el señor lo va a hacer y él sabe que es su objetivo y nos va a dorar la píldora, y cuando nos descuidemos nos va a asestar la puñalada mortal, porque él ya sabemos cuál es su personalidad y cuál es su objetivo y no podemos perderlo de vista. Entonces nos toca trabajar en paralelo si queremos hacer algo muy grande. Es construir el partido, preparar los constituyentes, motivar la oposición, pero no oposición de chats, como mencionaba alguien ahora también, reenviando refritos, sino una oposición apuntando a generar movilización social. Tiene toda la razón mi coronel Gloria cuando dice que hay que desarrollar ese liderazgo en muchas partes para que la gente salga no a destruir las ciudades, sino a hacerse sentir, para que en los eventos académicos, en los eventos públicos, en los medios de comunicación se ventile todo ese tipo de pensamiento, pero eso requiere siempre un equipo detrás que esté empujando, otro equipo adelante que esté organizando y moviendo, y otro equipo que esté actuando. Y las personas que integren eso, pues tienen que buscar la participación en todo. Ya no podemos seguir pensando en que la solución es la unión de las bases, porque de ahí no vamos a salir de ese cuento. Tenemos que dar un vuelco. Lo que no ha funcionado anteriormente, no lo tengamos en cuenta. Repetimos, 10,5 millones de personas que votamos contra Petro. No podemos dejar que esto nos vaya de las manos y todos expectantes como si no fuéramos capaces de hacer nada.
Y tampoco podemos volver a pensar que si el señor Reinaldo Rueda fracasó con 2 elecciones a un campeonato mundial, entonces vamos a ponerlo otra vez en el 26 porque esta vez tal vez sí. No más cantos de sirena, por favor. No le creamos cuento a ninguno porque todos están más perdidos que nosotros. Los políticos tradicionales están asustados porque saben que cuando Petro se empodere no van a tener ningún apoyo y por eso buscan utilizarnos para mantenerse ellos, para sobreaguar, no para resolver el problema del país. Y nosotros tenemos la idea de trabajar para resolver el problema del país. Entonces, ¿para qué los necesitamos? Ahora, que más adelante habrá que hacer alguna alianza con ellos porque es la dinámica de la política. Eso es distinto ir de tú a negociar y hacemos esto y nuestro proyecto es este. Usted se compromete a que nos digan, no, es que les damos tantos puesticos o ustedes nos dan tantos y nos repartimos esto, porque entonces semejante esfuerzo para volver a lo mismo, pues mejor dejemos como está y que sigan destruyendo el país. Entonces, si ellos ya fallaron y son los responsables, lo repetimos una y mil veces, de estar en el fango en que estamos metidos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues hacerlos a un lado y buscar gente que realmente funcione. Porque es que nos echan el cuento que es que los que no hemos participado nunca en política no sabemos y que ellos sí saben. Pues saben tanto que nos llevaron al fracaso, saben tanto que permitieron por acción, por omisión, por lo que haya sido, que la señora Francia Márquez, que a duras penas sabe leer y escribir, sea la vicepresidente del país. Entonces, aquí tenemos que hacer una sincera reflexión nosotros, que tenemos que hacer muchas cosas, pero comprometiéndonos y difundiendo y trabajando y pasando del dicho al hecho. En el día de hoy hicimos un ejercicio interesante, hemos recorrido algunos de los ministerios y entendemos la tendencia, como es el desayuno, se sabe cómo va a ser el almuerzo usualmente, pero claro, hay que pasar esa a la acción de cómo ir organizando la respuesta, porque esto cada día será peor. Y volvemos al tema que insistíamos esta tarde en la conferencia con los señores de Cali. Tenemos que alistar 100, pónganle cuidado bien al número, señores, 100 personas que tengan capacidad de ser constituyentes. No es necesario que sean abogados, pero que tengan la capacidad de hablar, de sustentar, de defender las ideas y de tener el carácter de no cambiar de posición allá, porque eso es lo que les manda un partido y les está diciendo ustedes van a representar esto. No hay forma de transigir en estos puntos. Para que de esos 100, si logramos meter 10, qué maravilla, si logramos meter 15, qué maravilla, pero tienen que ser preparados, no con el cuento de que yo llevo no sé cuánto, porque eso nos mata. Tenemos que buscarlos y es una tarea grande que se la dejamos hoy nuevamente, le hemos repetido muchas veces. Busquemos esos constitucionalistas. El coronel Caicedo de la policía, él es constitucionalista, Andrés Usuga es constitucionalista, el doctor Vallejo Mejía es constitucionalista y todos han dado el sí para prepararlos muy bien a esas personas y hacer un equipo de trabajo bien estructurado, porque constituyente va porque va. Pero por favor, no esperemos que nos digan, por poner un ejemplo, en julio del año entrante, del año 2023, que la constituyente comience en noviembre y que están abiertos los cupos y no llegue octubre y todavía estemos buscando que a quién ponemos y que será que este sí, que por lo menos hagamos bulto y que nos dirige el otro, porque allá vamos a hacer el oso. Entonces, el tiempo está dado, la situación está dada, la realidad está dada. Pensemos en eso. La constituyente va porque va y tenemos que llevar gente que defienda a Colombia. No es solamente el sueldo de los soldados, el uniforme, el vestuario, las vituallas de los soldados, o que al ejército no le quiten presupuesto, o que a la policía no le quiten presupuesto, o a nuestra fuerza aérea, a nuestra armada. Sí, eso hay que defenderlo, pero es que con el poder es que se defiende, no con una persona que diga, yo voy a representarlo allá, porque no hacemos nada. Y lo mismo nos parece que los que están allá en este momento están casi que arrinconados y hay que darles algún apoyo lógico para que no se queden solos y no vayan a fracasar más de lo que se presume que fracasarán, pero no quiere decir que esas personas que nos han dejado en la situación que estamos nos van a resolver el problema. Entonces, esa es una invitación muy cordial, muy sincera. Tenemos la obligación de construir un partido. Es que no es una opción, es una obligación, no nos queda otra. Así como las FARC tienen en su cuento de por qué se formaron, que no nos dejaron otra opción que la lucha armada, dicen las FARC, pues nosotros no vamos a hablar de lucha armada, pero no nos dejaron otra opción
que organizar un partido político que salve a Colombia. Es que no hay otra. Yo no la veo, honestamente. No creo en la dirigencia política tradicional que ya no va a dar ningún paso y está buscando es quién se organiza para aparecer por encima de que nosotros estamos y los vamos a dirigir. Y eso no es así. Entonces, trabajemos duro, invitemos gente, motivémosla, porque estas videoconferencias nos ayudan y para que reactivemos el trabajo con los equipos que, como les digo, el viernes nos volvemos a ver. Ya hemos hecho una conferencia, repetimos nuevamente unas cosas y miramos cómo articulamos ese trabajo. Pero, por Dios, pasemos a los hechos, a la acción, al trabajo, a buscar personas que se unan, a vender el proyecto. Seamos como esos señores que sacan en esas compañías que venden resort y esas cosas, que los ponen en los centros comerciales y están ahí buscando a la persona para meterla en su negocio. Esa es la tarea, es la política. Trabajar, ponerle 5 minuticos más y podemos construir un proyecto alrededor de un discurso válido. Ya tenemos el discurso, tenemos el proyecto armado. Entonces, vamos a hacerle con mucho interés, con mucho entusiasmo y a no perder el ímpetu. Mañana, 7:30 de la mañana, tenemos otro evento de la memoria histórica muy interesante, que es un ataque sincronizado que hicieron las FARC contra 3 municipios del Huila y del sur del Tolima, y vamos a seguir construyendo esa memoria que nos ha salido muy, muy, muy atractiva y cada día tiene más reconocimiento y más acercamiento de parte de muchas personas. Falta mucho en ese aspecto, pero ahí están en la página web y eso ya es muy valioso que lo pueden consultar. Y por la noche, entonces les repito lo de Magallanes y Colón, que es bien interesante. Pues invitados todos a consumir una buena taza de café Don Manolo, el mejor café orgánico que se produce en Colombia, en las Breñas de Risaralda, www.cafedonmanolo.com. Allí entran y hacen sus pedidos y les llegan muy rápido y degustan el mejor café de Colombia. Es la empresa que nos ayuda con este espacio para que estemos interactuando con ustedes. Les pedimos nuevamente mucha fe en el proyecto. Creamos que Dios está del lado nuestro en este momento y que nos va a iluminar desde que le pongamos alma, corazón y vida. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Amén y amén. Gracias y Dios feliz y noche. patria, buenas noches. Colombia.